Bueno, licenciado Sepúlveda, ¿y su opinión al respecto cuál sería? A ver, mire, yo en primer término coincido con el presidente del partido, definitivamente. Hay una mala imagen, hay una animadversión del público por el ciudadano común, por cuanto hace a la labor del Congreso y a la lista de nuestros diputados. Pero hasta ahí nomás coincido. El otro razonamiento me parece verdaderamente infantil. Esto de que como van a ser 400 en lugar de 500 va a ser más fácil ponerse de acuerdo, pues vaya, me parece absurdo absolutamente. Luego, lo que sí me parece patético es esto de que va a ser más barata la democracia con eso. Si de veras el señor presidente de nuestro partido estuviera preocupado por ese tema, ¿por qué no ponen orden en la transparencia del uso de los recursos? O sea, yo creo que si le quitamos los bonitos esos de a millón, los viajes en primera clase, las comisiones y todo aquello absurdos, podríamos pagar, y no estoy exagerando, 4,000 diputados muertos de la risa, nomás con sueldos normales. Entonces, esa preocupación que tiene mi presidente, ojalá le eche ganas y tome la decisión valiente de decir, de aquí para adelante vamos a regular, vamos a clarificar y transparentar las reglas de ejercicio de los dineros de la Cámara, pero sobre todo, se le olvida un pequeño detalle. Lo que al ciudadano más le molesta de nuestros diputados y senadores son quiénes son, la forma en la que llegan al espacio y los intereses a los que sirven. Y esta propuesta no resuelve para nada que es el problema de fondo, definitivamente. O sea, lo que el ciudadano necesita son buenos representantes populares, auténticos representantes populares, así sean 10 o así sean 2,000. Y vaya, y a mí me parece, contrariamente a lo que dice el licenciado Camacho, que reducir los números no es favorecer la representación popular en este caso. Entonces, se le olvidó ese pequeño tema. ¿Cómo le vamos a hacer para que ese partido no le regale diputaciones y senadurías a la hija del dueño de TV Azteca, por ejemplo, o no se regalen como se regalen con esa facilidad? ¿Cómo llegan los cuates? ¿Cómo llegan los amigos? Y ¿cómo se llama ahí? Gente que, bueno, jamás se ha ensuciado el zapato en una banqueta común. Yo diría el caso de Emilio Gamboa. ¿Perdón? Emilio Gamboa, bueno, ha vivido del presupuesto tranquilamente durante los últimos decenios y jamás se ha ensuciado un zapato en el público. Eso es lo que a muchos mexicanos nos molesta del Congreso, más que si son 400 o 500 en lo más mínimo. Porque ahora, perdón, ingeniero, ahora a fin de cuentas los intereses estarían más marcados porque van a ser menos números, menos representantes proporcionales, estarían más demandadas esas candidaturas por cada uno de los partidos políticos al hacer sus plantillas y sus propuestas, que entonces vendría a ver a qué postor se les vende, ¿no? Al mejor postor se les vendrían esas candidaturas. Roberto, ¿es viable? No, no es viable, ingeniero. Desde un punto de vista coincido puntualmente con las apreciaciones que se han vertido aquí en la mesa, con todas, en el sentido de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116, en su fracción cuarta, especifica cuál es la materia electoral. Y para ese tema, justamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que las normas generales electorales o la materia electoral no solo es la que establece el régimen normativo de los procesos electorales, sino también es la que regula los aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos en los que influya justamente. Entonces, de manera directa o indirecta, el tema de la composición de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, porque estamos hablando tanto de 100 diputados de la Cámara de San Lázaro, de diputados federales, como de 32 senadores en la Cámara de Senadores, que quiere retirar el Partido Revolucionario Institucional. No es viable porque la Ley Federal de Consulta Popular, que acaba de ser recientemente aprobada en su artículo 11, advierte que la materia electoral no es materia de consulta popular. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Partido Revolucionario Institucional? Tratar de venderle a la opinión pública un tema que es inviable en la consulta popular. Un tema de lo que se ha hablado en los últimos años, de que es necesaria la reducción de la Cámara, pero bueno, si no nos ponemos a pensar
realmente cuál es la funcionalidad de esto, primero tenemos que dimensionar, como ha dicho perfectamente Gerardo, cuál es la función de los legisladores plurinominales o de la representación proporcional. Este principio es la fórmula constitucional para generar equilibrios y pluralidad en los órganos de representación colegiada y constitucional en el Estado mexicano. El tema de los diputados de representación proporcional se crea con el tema de los diputados de partido en el año de 1963, para que en el año de 1977 se consolidara lo que hoy es en la actualidad el tema de la representación proporcional, que son justamente los espacios o los escaños por vía Senado de la República o por la Cámara de Diputados federales o locales, y también en los ayuntamientos, donde la voz de las minorías se hace escuchar y se hace conocer. ¿Cuál es el tema aquí? Sí urge un tema de una reforma constitucional. Lo que habla el líder del Partido Revolucionario Institucional, que no es menor, porque es una persona que conoce de derecho, licenciado, maestro, doctor en derecho, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creí que ibas a decir, y no es líder. No, es líder, o sea, es líder del partido. Pero aquí hay un tema. Son los propios partidos políticos quienes han trastornado esa figura, como lo ha dicho perfectamente el licenciado Sepúlveda. O sea, los propios partidos políticos han generado fichas de cambio con poderes fácticos para que se integren allá en la Cámara, y justamente ¿qué es lo que ha pasado? Se ha devaluado el nivel de la representatividad popular. Esos diputados o esos senadores que provienen de poderes fácticos justamente no representan ni siquiera una minoría en el país. Entonces, como dice el licenciado Sepúlveda también, es gente que no se ha manchado los pies, que no conoce las necesidades del pueblo mexicano. Ahora, San Lázaro se integra por 500 diputados federales. Borrar 100 diputados de un plumazo y borrar 32 senadores de 128 se me hace totalmente una medida, primero, es impopular, o sea, en el sentido de que no es una decisión o un análisis verdaderamente sustentado en derecho. Ahora, dice Pepe algo específico. ¿Cuánto cuesta? O sea, un diputado federal en la actualidad nos anda costando a los mexicanos 148,558 pesos. Y eso con los gastos anexos, o sea, el tema de asistencia legislativa, de apoyos por el tema de asistencia popular, de asistencia ciudadana, y un senador de la República 257,600 pesos, que ahí va inmerso 75,000 pesos para que le pague a sus asesores, ahí va inmerso viáticos para sus traslados y todo eso. Entonces, realmente un senador anda ganando 117, 115,000 pesos en específico. Pero bueno, ¿cuál es el tema? El tema o el punto a analizar, ¿qué puede resultar más valioso? ¿Cuidar los pesos de una auténtica, funcional y real representatividad popular, o cuidar los centavos de lo que nos cuesta un diputado? Creo que lo que más necesitamos en nuestro país es el cuidar los pesos, de que verdaderamente los diputados asuman una auténtica, funcional y real representatividad popular, que es la que los ciudadanos no están sintiendo en la actualidad. Pero ¿no será, Roberto, que esto es nada más porque la consulta que estaban convocando para la reforma energética ya iba a traer ciertos avances y preocupó, y entonces sacaron otra para entretener? Yo no sé si la gente está dispuesta a ir 2 veces a votar en una consulta que son simplemente ocurrencias para entretener a la gente. Políticamente, Luis, tiene una ventaja impresionante para el Partido Revolucionario Institucional, y ahí creo que es una estrategia muy sensata, aunque sea un timo. Y es que si la Corte determina que no es materia de consulta por tratarse de una materia estrictamente electoral, entonces también tendrá mayor legitimidad para decir que la consulta energética no es materia por tratarse de un asunto fiscal. Claro. Entonces, equilibras un poco los dos palos de la Corte. Creo que en ese sentido es parte de la estrategia. Yo coincido contigo. Si en verdad estuviera en la agenda parlamentaria el eliminar a los 100 legisladores plurinominales, ¿para qué esperar a la consulta? El PRI ha demostrado que en los últimos años, sin mayoría calificada, supo construir mayoría para aprobar reformas. ¿Por qué no metieron esto en la reforma político-electoral? Porque el interés es otro. Digo, si en realidad se quiere impulsar esto, ¿por qué no se hace en el próximo periodo ordinario de sesiones? Y además creo que se pierde un poco de vista el hecho de que si tú tienes 500 legisladores
y en la hipótesis de tener 400, el partido que gana más distritos uninominales tendría una mayoría inflada, por así decirlo, artificialmente, por el recorte de estos 100 legisladores plurinominales. Entonces, tú tendrías una mayoría que no necesariamente representa los votos que están depositados en las urnas. Implicaría cuántos distritos se ganan con una maquinaria electoral y a cuánto corresponde eso proporcionalmente en 100 legisladores más, pero no un reflejo lo suficientemente fiel de la pluralidad que ya tiene este país. Me parece que eso es algo que no le hace mal a la democracia. La competencia electoral ha hecho mucho bien al país. Entonces, creo que si se valora el esfuerzo reformador de los últimos años y los acuerdos del Pacto por México, pues es como para apreciar también que la pluralidad no va en detrimento de las reformas o de los acuerdos. Aquí está, el mejor ejemplo es lo que impulsó Enrique Peña Nieto. Entonces, no entendería el por qué dar un paso atrás en términos democráticos, el regresar a una propuesta medio autócrata, cuando tú mismo has comprobado que te sale bien la negociación política en el Congreso, ¿no? Vamos a un corte. Así es, vamos a hacer una pausa y regresando. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tiene usted algún comentario, sugerencia o algún tema que proponer para esta mesa, le pongo a su disposición el correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.